Vamos a empezar deseándoles a todos una feliz jornada, deseándoles también un buen día a todos. Ahí Shabbat, ¿cómo están? Y quiero en el inicio ceder la palabra al querido profesor Feliciano Acosta. En realidad, en este momento, en esta conferencia que vamos a hacer, él tiene la parte más importante porque es el más destacado de todos los profesores de lengua guaraní del Paraguay. Así es que estamos hablando, inclusive probablemente el más antiguo profesor en ejercicio, distinguido en muchísimos lugares y sobre todas las cosas recientemente declarado doctor honoris causa por la Universidad de Encarnación. Y entonces por eso quiero hacerle la palabra a este gran maestro, que sin duda es el querido profesor Feliciano Acosta. Maite Simbuquete, Paiseco Aremaico, Abrapo, Guaraní. Entonces, bueno, voy a cambiar un poquito porque en guaraní estoy aquí para conversar con ustedes acerca de la importancia del guaraní, de la cultura guaraní, de nuestro folclore y demás, sobre todo de la comunicación en lengua guaraní. Voy a pedirme con a Feliciano. Acá queremos agradecer al profesor Diego, que es el director de la carrera de la facultad, a la profesora Nilsa Florentino, una gran profesora hace muchos años, haremos en guaraní, y aparte de eso, destacadísima periodista. Así que con esto queremos empezar. Acá el profesor va a hacer seguramente unos comentarios sobre su tema. Después yo quiero presentarles algo que, por el caso particular de la carrera que siguen ustedes, a lo mejor les va a interesar. Elegí esta parte que tiene que ver con el guaraní en internet. Así es que entonces quiero primero que el profesor pueda hacer una entrada y yo voy matizando. Después hablo otra vez él, después hablo otra vez yo. Pero voy a pedirle al profesor, voy a dejar a Feliciano Acosta Tomoño, pero me dejar hoy con Aisha. Muy bien, entonces es muy importante la lengua guaraní para la gente joven, para los profesionales. Este guaraní que estamos desaprovechando, porque el sistema educativo no proporciona hablantes de la lengua y eso necesitamos. La lengua se sostiene con sus hablantes. Siempre digo, voy a decir una verdad irrefutable: los chicos no hablan guaraní, los niños no hablan guaraní, sobre todo en las ciudades, una gran parte, los jóvenes tampoco, los padres jóvenes no están hablando a sus hijos en guaraní. Es un tiempo que estamos perdiendo. Como dije, la lengua se mantiene con sus hablantes y es importante. Nosotros los mayores estamos yendo y tenemos que dejar una herencia. Este guaraní que es nuestra identidad. Por ese lado, mi preocupación, tendríamos que... Hay muchos factores, sobre todo el modelo educativo que adoptamos, poco falta, los medios de comunicación no son bilingües, hay plataformas de guaraní, pero no es suficiente, tenemos que seguir trabajando. Bueno, eso es lo que les puedo decir para ir amenizando un poquito el tema. Y acá el compañero
David Galeano va a continuar y luego vamos a contestar preguntas y bueno, muchas gracias por escucharme, es lo que le quiero decir de entrada. El profesor Feliciano está poniendo en manifiesto una preocupación, y es una preocupación de todos. Nosotros recorremos mucho el país y en muchos casos siempre nos damos cuenta que hay así como una mayor orfandad, hay espacios que cubrir, sobre todo en los centros, en los grandes centros urbanos. Notablemente, saliendo un poco más lo que sería la zona urbana, o rural o semi-rural, tenemos una presencia importante del guaraní. ¿Cómo podemos hacer? Y justamente tiene que ver con el área de formación de ustedes. En realidad que hay más de una carrera que está vinculada al tema de la comunicación, en este caso el tema del arte. Hay muchas maneras, ¿verdad? Y ustedes, siendo jóvenes, seguramente van a ir buscando alternativas que nos puedan ayudar. Hay un fenómeno que en estos últimos años se viene dando y que es lo que nosotros deseamos que tenga una mayor fortaleza a la preocupación del profesor. Fíjense ustedes que hay una generación probablemente que hoy puede llegar a cerca de 35 años. Los que tienen hasta 35 años son personas que ya pasaron por la escolarización, estudiaron guaraní, a lo mejor aprendieron poco, más o menos, o mucho, ¿verdad? Y son los que hoy en día están en condiciones, siendo padres, de poder, por ejemplo, auxiliar a sus hijos, a sus hijas, que hay veces llevan una tarea o tienen algo que quieren saber. Sin embargo, una generación con más edad es normalmente la que siempre dice: no, pero ¿cómo? ¿De dónde sacaron esto? Qué difícil que es, yo nunca di guaraní. Y nosotros a esa generación le damos la razón, son padres y madres que todavía no estudiaron. Lo que llamamos hoy la reforma educativa empezó en 1994, y si hacen cálculos, apenas tenemos 31 años de la incorporación del guaraní a nivel medio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comenzamos a través de algunas instituciones y de actividades particulares a desarrollar? Es un modelo paralelo a lo que hace el sistema educativo. Si el ministerio, en este caso, por distintos motivos, no llega como tiene que llegar, o tiene todavía un modelo que es obsoleto, que nosotros mismos los profesores de guaraní le hemos criticado muchas veces y le dijimos: no hay por año, no hay por año, está bien, tenemos que cambiar, tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer que la enseñanza guaraní sea más práctica, más conversación, inclusive más redacción, algo que facilite el aprendizaje, no una serie de contenidos así muy complejos, muy complicados, sí, muy gramatical también, inclusive hay veces en materia literaria unos análisis muy complejos, y lo que decimos nosotros es que eso se puede superar, hay formas. Nosotros tenemos un modelo acá, el profesor y otra gente más, que pueden ayudar a aprender esto con más facilidad. De hecho, esa también es la razón que probablemente ustedes van a poder apreciar, observar ya en el desarrollo de las clases, acá con, repito, la profesora Nilsa, con los otros profesores que están en la institución. ¿Y qué es lo que nosotros fuimos desarrollando? Quiero mostrarles un producto que probablemente algunos conocen, que a lo mejor muchos no conocen. Imagínense, hoy se habla, o sea, no, es una cuestión concreta. La UNESCO, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas, hizo unos años atrás un inventario para saber cuántas lenguas, cuántas lenguas existen en el mundo. Y ese informe decía más de 6.000 lenguas, y hacía una alerta en la parte del informe donde decía: más de 3.300 lenguas están en peligro de muerte. Están como para morir. ¿Y cuáles eran las razones esgrimidas de ese lento tránsito hacia la muerte?
por ejemplo, cuando las lenguas, cualquiera de las 6.000 lenguas que se hablan, repito, en cualquier lugar del mundo, tienen menos de 100.000 hablantes. Menos de 100.000 hablantes y una lengua ya está en peligro. Si nosotros miramos el caso del Paraguay, lo que nos preocupa a nosotros es que en estos últimos tiempos se habló y se habla un poco menos, se habla menos. Hay lugares donde no se habla, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sobre la base del censo tenemos un porcentaje alto de gente que por sí, no por la escuela ni por el colegio, habla y entiende guaraní. Probablemente muchos de acá, ustedes hablan, batecoque, baecha, y inclusive en ese famoso yopará, cuando usamos el pa del guaraní para hacer una pregunta, vos pa llevaste, pa le contaste, pa qué pico, yónico, opio, bueno, ese tipo de cosas involucran al guaraní en un discurso también en castellano, ¿verdad? Y si miramos por allí, entonces vamos a encontrar que hay mucha gente que habla, a lo mejor no tiene un vocabulario muy completo, pero dice cosas. Inclusive cuando hablamos decimos tereré, porque no podemos decir de otra manera. Si tuviéramos que decir infusión de agua agua con hielo, con hierba medicinales, pues no es tereré, tereré. Uno dice sipá, o dice sipazo, o dice boriori. Bueno, ese tipo de cosas nos llevan a usar por lo menos palabras en guaraní. Entonces, basado en eso, nosotros comenzamos hoy a entrar en la segunda razón que según la UNESCO puede llevar a la lengua a la muerte. ¿Y cuál es? Su ausencia o poca presencia en Internet. ¿No? Ausencia del guaraní o poca presencia del guaraní, por ejemplo, en Internet. En números con respecto a los 100.000, todavía tenemos guaraní para rato, ¿verdad? Porque estamos hablando de una partida importante de 6.109.000 que somos, poniendo solamente que un 50 o 60% sigue hablando, estamos hablando de más de 2,5 millones. Estamos lejos todavía de ese número crítico que es 100.000. Y por el otro lado, en el tema de Internet, acá quiero por eso mostrarles rápidamente esto primero que van a ver ustedes acá. Si no conocen, puede ser en este caso una herramienta de ayuda. ¿Quién hubiera pensado que habiendo 6.000 lenguas, más de 3.300 están en peligro de muerte? Y un dato más, cada 15 días, según la UNESCO, muere un idioma en el mundo. Cada 15 días desaparece un idioma en el mundo. Sin embargo, repito, entre las lenguas que todavía están vivas y que tienen un tiempo hacia adelante, está el guaraní. Y en alguna ocasión, una unidad de medida era, por ejemplo, si una lengua tiene presencia en Internet, y cómo, por ejemplo. El caso nuestro fue el tema de la creación, por ejemplo, de Wikipedia en guaraní, lo que llamamos Wikipetá. Ustedes, por ejemplo, buscan un dato y cualquier referencia inicial que tienen ustedes al poner en el buscador, dice Wikipedia. ¿Ya? Más allá de que muchos digan, no es cierto, sirve, no sirve, la primera referencia es Wikipedia. Entonces, acá les cuento cortita la historia. De casualidad, en el 2007, imagínense, muchos de ustedes eran pequeñitos todavía en ese momento, un día buscaba yo una información, al poner en Internet el tema, lo primero que me saltó fue Wikipedia. Busqué la información y un rato antes yo terminé de escribir un cuento en guaraní, un caso de Pora, un caso de fantasma, pero una cosa ingenua, 10 líneas tenía. Entonces yo dije entre mí, ¿será que yo puedo publicar esto en Wikipedia? Ya era usuario, abrí una página de edición, copié mi cuento, le puse el título y envié. Y pasó un rato y yo recibo un correo electrónico y en un mal castellano una persona me decía, parece que usted quiere editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que usa no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Yo soy editor de Wikipedia, si usted quiere yo puedo ayudarle. Envíenme el texto y aclárenme de qué se trata. Y firmaba hugo.arg. Entonces yo recibo eso y le respondo inmediatamente, sí, le digo, es guaraní, yo soy de Paraguay, mi nombre es David Galeano, y lo que estoy tratando de publicar es un cuento ingenuo, inocente, sobre fantasmas, le digo. Acá en Paraguay le decimos pora. Entonces,
como él se ofreció, yo tratando de ponerme bien con él, le dije, me pone muy contento, pensando yo que ARG era Argentina. Entonces le digo que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Y junto el cuento con la traducción le envió. Al rato me dice, salga y entra en 5 minutos. Salí, en 5 minutos puse el nombre del cuento y apareció allí el cuento en guaraní. Yo contentísimo, bailar una pata de a poco, ¿verdad? Inclusive con una figurita de un fantasma. Bueno, yo me di ya por satisfecho, yo lo único que quería era un cuento allí, junto. Pasaron, eso fue un sábado, pasó el martes a la noche, él otra vez me escribió y diciéndome, si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Y le volví a enviar uno de Pora y uno de Luisón. Pasaron otros 2 días, el juez me pide 3. Bueno, a una semana ya estaban 3 casos en guaraní alojados en Wikipedia. Y a los 10 días más o menos, él me escribe y me dice, me gusta el guaraní, yo quiero aprender guaraní. Y en la respuesta que cuando yo le dije a él que esto era guaraní, yo le puse que me ponía muy contento que un argentino me ayude. Él me respondió diciéndome, no soy argentino, tampoco vivo en Latinoamérica. Mi nombre es Saruna Sinkus, vivo en Lituania, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Entonces, con él empezó la serie. De noviembre del 2007 a enero del 2008, llegué a traducir 37.000 palabras y frases que ustedes van a ver acá. Después se incorporaron ya más recientemente otros editores también. ¿Y qué es lo que hoy nosotros podemos tener? Información sobre Paraguay, podemos encontrar información sobre, si quieren ustedes, el boriborí, el vellú, poesías, cuentos, todo lo que se produce acá. Pasó un tiempo y me dijo, está bien, ya era el 20 de enero del 2008 cuando él me escribió y me dijo, si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos Wikipedia en guaraní y el nombre es Wikipetá. A es por la nasalidad guaraní, como no tenemos la D, entró la T. La cuestión es que tiene que sonar a Wikipedia en los distintos idiomas del mundo. Pasó a ser la versión 370 de Wikipedia en el mundo. De 6.000 lenguas, el guaraní era la lengua número 370 entre las lenguas privilegiadas que pasaban en adelante a tener su versión en Wikipedia. ¿Y qué fue lo que vino después? Yo ya, insisto, contento por todo lo que estaba pasando. Inclusive le dije, avísame si es que tiene un costo, pues yo te cuento que no tengo un solo guaraní, le decía. Y me decía, no, esto es colaboración, esto es Wikipedia, funciona así. Y pasó un tiempo y me dijo, Wikipedia es internacional, no es solamente Paraguay. Entonces me dijo, tenemos que comenzar a traducir los otros fenómenos del mundo a Wikipedia guaraní. Como no sabía nada, 2008, le digo yo, ¿con quién podemos empezar? Y me dice él, ¿por qué no empieza con el personaje más buscado de Internet? 2008. 30 a 40 millones de personas por día lo buscan. Y cuando le pregunté quién es, me dijo John Lennon. Entonces comencé a buscar toda la información. Como no se puede usar la información en Internet, tuve que armar mi propio texto en español y hacer la traducción a guaraní. Y acá está John Lennon en guaraní desde el año 2008, totalmente en idioma guaraní. 30 minutos después de ser publicado, me decían, más de 50 millones de personas vieron este artículo en el mundo. Y acá tienen su historia y la historia de los Beatles en guaraní, ¿verdad? Si ustedes ven acá estos puntos que están en color azul, acá por ejemplo dice Ñorainó Arapuibamo Coijá, la Segunda Guerra Mundial. También sobre eso ya tenemos información hoy en Wikipedia. Por ejemplo, esto que está en rojo todavía no tiene información, hay que cargar información sobre Liverpool. Y vamos cargando. ¿Qué es lo que finalmente quiero mostrarles de esto que ya está y está a disposición de ustedes? ¿Quieren saber algo de Mahatma Gandhi, algo de Martin Luther King, algo de Pablo Neruda, algo de cualquiera de los grandes en este momento? Ya tienen su versión en Wikipedia, en guaraní. Desde acá uno puede saltar directamente a cualquier otro idioma en lo que funciona Wikipedia. Este es un primer dato y quiero que se fijen acá en la portada, en la interfaz.
Dice 5.900, casi 6.000 páginas tiene hoy. Y 6.000 páginas ya es un volumen interesante. Hay de todo acá y para todos los gustos. Primer producto. El segundo producto, esto que les muestro acá, es nada más y nada menos que Firefox, el navegador más usado del mundo. Para nosotros acá es Google, pero en el mundo es Firefox. Firefuego, Fox, Zorro, Aguaratatá, fue el nombre que le dimos. Trabajamos 3 años, desde el 2013 al 2016, y hoy el guaraní se convirtió en la lengua número 109 en la que funciona una versión de Firefox. Es la única lengua americana en la que se tradujo el navegador Firefox. Y todo esto que ven ustedes acá está totalmente en guaraní. Todo en guaraní. Inclusive, ellos nos dieron algo muy interesante. Fíjense ustedes en la famosa letra G del guaraní. Ellos nos preguntaron si era necesario y nosotros le dijimos, esa es la única letra propia que tiene el guaraní, el único fonema. De entre todos los sonidos que aparecen en el guaraní, este es el sonido más característico del guaraní, que no existe en otras lenguas. Y que nos ayudan también, fíjense en la G y fíjense en las vocales, todas las vocales con las tildes nasales como corresponden. Lo mismo nos pasó con Wikipedia, que nos preguntaron también, ¿es necesario eso? Y le dijimos que sí. Entonces, gracias a ellos, inclusive hoy tenemos la plantilla de las letras para escribir en guaraní. Este es el segundo producto. Ustedes pueden descargar a su computadora de mesa, a su notebook, inclusive al celular. Quiero mostrarles el tercer producto. Esto está en etapa de experimental. 200.000 palabras pidió Google para traducir y tener el traductor en guaraní. Ustedes buscan acá y van a encontrar, tienen que elegir el idioma y van a encontrar justamente guaraní allí. Ahí está. Y al lado, el idioma al cual queremos traducir. Vamos a suponer que un niño, un joven, un adulto, un anciano paraguayo que nunca habló castellano, que solamente habló guaraní, va a España, y en España llega y escribe él, por ejemplo, Bellaguá o Guatá. ¿Y qué hace hoy está la traducción? Inclusive tiene en este caso la posibilidad de, apretando acá el audio, el perro camina. El perro camina. Eso hace hoy el traductor, cosa que en algún momento para nosotros era impensable. Podemos, por ejemplo, buscar acá, un poquitito, podemos buscar acá, esto es, perdón, me equivoqué. Disculpen, estas son las cosas que normalmente no tendrían que pasar porque está pasando. Bueno, con que les muestre esto, ustedes pueden en una de esas buscar, acá en la columna que quieran, van a encontrar ustedes los distintos idiomas, pueden buscar traducir esto al francés, pueden traducir esto al inglés, pueden traducir esto al portugués, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si encuentro... En cualquiera de estos ustedes pueden hacer en este caso, eligen el idioma al cual van a traducir. Esa misma frase puede pasar a cualquiera de los idiomas en los que funciona el traductor de Google. Les mostré el que está en castellano. Y una última cuestión, hoy en día, con un grupo de gente y con la ayuda de un especialista en el tema, el ingeniero Miguel Gaspar, estamos nosotros trabajando con inteligencia artificial. ChatGPT, Gemini, Claude, y diariamente cargamos algún artículo. Después de cargar, le hacemos preguntas y cuando las preguntas son inconsistentes, le damos las respuestas correctas y eso se guarda. Hoy ustedes pueden escribir un artículo o pueden directamente copiar un artículo en castellano y cualquiera de estas 3 versiones de inteligencia artificial ya puede hacerles traducciones al guaraní, tanto en forma escrita como también en forma oral. Estos son los 3 productos que inicialmente, 4 con lo de inteligencia artificial,
con lo que quiero compartir con ustedes en este deseo nuestro de que el guaraní tome un espacio importante en Internet. Hoy ya está con Wikipedia, hoy ya está con un navegador, el más usado en el mundo. Hoy tenemos el traductor Google ya en etapa experimental, 65% ya se tradujo, 200.000 son las palabras. Y un dato importante, todo esto se hace, como se dice comúnmente, a pulmón. El Estado paraguayo no puso un solo guaraní, hoy en día aquí está pecho para decir que tenemos Wikipedia, para decir que tenemos Firefox, para decir que hay inteligencia artificial en guaraní, pero la participación del Estado como Estado fue de 0 guaraníes. Entonces hizo un trabajo ad honorem donde nadie cobró absolutamente nada y donde hoy el guaraní está posesionado en estos 4 espacios que para nosotros son muy importantes. Ya tenemos guaraní en Internet y después le voy a mostrar un poco más. No sé si acá le paso el trabajo al profesor, él va a hacer su comentario, ustedes pueden intervenir cuando quieran. Es muy interesante el trabajo que nos presentó acá el doctor Gabriel Lariano, pero ojalá que otras instituciones se ocupen de ese primer intento de poner el guaraní en forma virtual. Es muy interesante, ustedes pueden aprovechar para reforzar un poco lo que están haciendo. Me parece importante que en las instituciones educativas, sobre todo a nivel superior, se planteen estas situaciones y no sé, en esta misma institución puede surgir otra página dedicada específicamente a la materia, a la profesión que están organizando, que están estudiando. Muy importante está la presencia de los guaraníes afuera. Acá tenemos que trabajar más. Ustedes que van a ser profesionales necesitan del guaraní. Estaba haciendo algún comentario con los chicos. Hay algunos que hablan guaraní. ¿Por qué hablan guaraní? Porque sus padres hablan guaraní, porque sus abuelos hablan guaraní. Eso es lo que. Pero tenemos que terminar eso de. Yo entiendo guaraní, pero no hablo. Tenemos que hablar. Porque si así vamos, muy pronto ya no va a tener con quién hablar. Porque las personas mayores solamente se van y la gente joven es importante que conserve nuestra lengua. ¿Algún comentario, alguna consulta que quieran hacer? ¿Conocían estas herramientas o no? Los que ya conocían, ¿se pueden levantar la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, una buena cantidad acá para la cantidad que estamos, ¿eh? Bueno, ¿y quién es entre ustedes? La siguiente pregunta relacionada a lo que yo voy a dejar a Feliciano. Acá entre ustedes, ¿quiénes hablan guaraní? Levanten la mano. Impresionante el testimonio. ¿Quiénes entienden guaraní pero no hablan? Que levanten la mano. El famoso caso, y no tengan miedo, eso es lo más normal que hay. Hay una partida acá de gente que entiende y no habla. Y definitivamente, ¿quiénes no hablan? Acá hay 1, 2, 3. Demasiado poco. Me gustaría que levanten más si es por allá no lo digo nomás. Fíjense, hay un porcentaje muy importante de gente acá, insisto, gente que está en el área de comunicación, que entiende y que en este caso habla también guaraní. La pregunta siguiente, en este caso, cuando ustedes están en la actividad, ¿ustedes escuchan guaraní por donde están? ¿Se habla guaraní o estamos en una situación así extrema, ya nadie habla? Lo que dicen o creen que se sigue hablando, que levanten por la mano. Lo que creen que se sigue hablando, ustedes están recorriendo la calle, en su casa, con su vecino, se están animando acá, ¿no? Hay una partida que levanta la mano, es lo importante, ¿sí? ¿Y quiénes creen que ya no se habla? Que no se habla. Bueno, acá todos creen al final que se hablan, aunque sea un poquitito.
Bueno, esos datos son importantes. ¿Quién alguna vez pensó que a más de la guarania, a más de la polca, estamos en el año centenario de la guarania? Este sábado, la siguiente semana, el 27 de agosto de 1904, nació un héroe civil del Paraguay, Caraí Catupirí, Caraí Arandú, el que creó la guarania. Estamos hablando de José Asunción Flores, 100 años de la guarania. Increíblemente la gente pasó tanto tiempo y la gente sigue escuchando guarania. De hace 100 años, o de 90 años, o de 80 años. Y acá entre ustedes, seguramente más de uno alguna vez fue allí en la calle o en la expo, algún festival, y no les llamó la atención a ustedes en estos últimos tiempos, por ejemplo, que un cantante como Néstor Rock y Los Caminantes hayan hecho un concierto frente al Panteón que se llenó de gente, se calcula que habían 20.000, y la gente bailaba y cantaba polka. ¿Ustedes saben de eso? Que pasaba hace 15, 20 días. ¿Escucharon? ¿Alguno de ustedes vio eso? ¿Están enterados de eso? Están enterados, perfecto. Y una personaje más, yo acá no voy a hacer juicio de valor que me guste más, que me guste menos el cantante o la cantante. Claro, lo que a mí y acá profesor nos va a interesar es ese fenómeno que se da cuando la gente comienza a bailar y cantar polcas. Ocurrió en la expo. Ramonita Vera, una cantante del interior, se planta frente a 40.000 personas y logra que las 40.000 personas le canten y bailen allí polca paraguaya. La pregunta es, ¿estamos retornando otra vez a eso que es lo nuestro? Y alguien nos va a decir, eso es natural, somos paraguayos, la polca es nuestra, la guarena es nuestra. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en algún momento un cantante extranjero famoso en el mundo por una de sus canciones escribe una carta y dice, me puso muy feliz escuchar mi canción cantada en una lengua nativa de América? Me siento extraordinariamente contento y agradezco profundamente a los que hicieron la traducción. ¿Ustedes pensaron alguna vez que Luis Fonsi podía sonar en guaraní? No sé si se escucha. ¿Dónde ponemos? A ver un poquitito. Vamos a retroceder. ¿Qué les parece? Increíble. Hoy tenemos la versión en guaraní de Veo en mí. Esto es una muestra de lo que hoy en día se hace, no solamente con polcas y con guaranias. Un caso que me llamó mucho la atención es escuchar, por ejemplo, algo como, un ratito, soy un poco lento con las letras acá. A ver un poquitito si encuentro. Esto es sobre la marcha, y escuchen un poquitito esto a ver si les gusta. Eso no, esto es propaganda. Yo creo que ahora después de esto, acá.
Palma Loma Blues, es un grupo que canta blues en guaraní. Podemos buscar y vamos a encontrar más. Está un muchacho, estoy hablando siempre de gente joven, él se llama Néstor Amarilla, y él está haciendo un experimento desde hace unos cuantos años, donde traduce al guaraní una serie de canciones que están originalmente en inglés. Hablamos de balada, pop y otras más. A ver un poquitito, acá voy a buscar si encuentro más rápido. Néstor Amarilla, me equivoqué, en la confusión. Un ratito. Escuchen un poquitito esto, por ejemplo, en guaraní. Esta es una, y si me permiten, les voy a hacer escuchar una más. Por ejemplo, escuchar la voz Marley en guaraní. Simplemente demuestra lo que hoy hacen muchos músicos, que ya no solamente hacen música paraguaya, tipo polka, tipo guarania, sino que también se dedican a traducir otro tipo de canciones del mundo. Y le quiero hacer escuchar esta última para más o menos tener esta referencia a lo que es el guaraní en el tema de internet hoy. Uno de los más grandes cantantes del mundo en lengua española es Joan Manuel Serrat, y Serrat en algún momento cuentan que escuchó una canción, él comenzó a tararear, y cuando finalmente no pudo deshacerse, él tenía esa canción clavada ahí en la memoria, le llamó a sus colaboradores y le dijo: les voy a hacer escuchar, y si escuchan una canción parecida, tráiganme, a ver si esa es la que estoy recordando. Y les tarareó, después comenzaron a traerle, esta no es, hasta que finalmente apareció la canción. Escuchó y esta es la canción, dijo. Y cuando preguntó, ¿y en qué idioma está? Y ninguno supo, hasta que averiguaron y allí le informaron a él que estaba en guaraní. Y él pidió que se le traduzcan esa canción, que algo tenía esa canción que se pegó a él. Y entonces se acudió a un gran profesor también, embajador paraguayo en Francia, el doctor Rubén Valerio Zaguier. Él le hizo la traducción, y cuando le tradujo, él dijo: no estaba equivocado, es una hermosa canción. Y desde ese momento Serrat cantó esta canción en todos sus conciertos y grabó en sus discos, Shepo y Kasumí. Y cuando a él le dijeron que cante solamente en español, porque ya estaba la traducción, él, como catalán que era, en Cataluña, el catalán también es una lengua así muy especial, que generó inclusive una discusión fuerte entre catalanes y españoles propiamente. Él dijo: yo voy a respetar la lengua, voy a cantar una parte en guaraní y la otra en castellano. ¿Y qué hizo? Inclusive pidió a alguien que le ayude a pronunciar. Les pido que escuchen cuando él pronuncia guaraní. Él va a pronunciar la U, que no existe en castellano, y le va a salir maravillosamente el resto también.
Ese fue Kazumi. Celui Kazumi, ele vai correr, se muy lejos, o van de ángulo, cada plane, su querida Y escuchen la parte que traducida al castellano. Sin consuelo alguno, te sigo queriendo cada amanecer. Como sombra voy caminando sola con mi soledad. Es simplemente para que sepan que en muchos lugares, a través de la canción, de la música, pues podemos escuchar guaraní, no solamente polcas y guaranes, sino que otros ritmos como el que acaba de hacerles, los que acaba de hacerles escuchar. En realidad mucho más, pero siempre por una cuestión de tiempo, por lo menos algunos, como una especie de muestra para ustedes. No sé, insisto, ¿hay alguna consulta, algún comentario? ¿Qué les parece esto? ¿Interesante? ¿No es interesante? ¿Hay que seguir con más de esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere decir algo acá? Para que no estén allí, por aquel lado, a ver quién quiere hablar por acá. Alguien. Vos tenés pinta que querés decir algo. ¿Te gusta esto, no? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Alguien más que acá le guste? Si levantan la mano, por favor, ¿quién es? ¿A quién no le gusta lo que acabamos de ver? Esto que se está haciendo es todo un experimento, ¿sí? Excelente. Ah, ya levantó la mano, perdón. Vamos a escuchar. Un ratito. Vamos a... Y preparan cualquier consulta, no solamente sobre lo que les mostramos. Sí. Interesante todo. Muy bien. Bueno, ya va Penteco, Y por nada. La verdad es muy interesante escuchar y entender, comprender los idiomas. Y nosotros somos, como dijo el profesor, somos muy privilegiados por tener dos idiomas. Y cada vez que me voy al campo, hay gente que viene al centro, o sea, hacia Asunción, que viene a aprender español y le hace muy difícil porque ellos se acostumbran más a hablar guaraní allá que español. Y sinceramente el español es más difícil comprender que el guaraní. Y la verdad a mí me gusta eso de comprender y hablar. Y me siento muy privilegiado de entender y poder comunicarme con ellos. Muchas gracias por su atención. Ay, bueno, ¿quién más quiere decir algo? ¿Alguien más que quiera aportar acá, que quiera mencionar si le gusta o no le gusta? Nada para vivir. A ver un poquitito. Tenemos un valiente que ya habló acá. Yo creo que acá todos. Acá ya levantaban más la mano. Yo mismo me acerco allí. ¿Podemos acercarle allí? Hola. No, quería nomás agradecerle mucho por toda la Wikipedia. De hecho, creo que era en mi colegio que era que de repente buscando así en clases de guaraní, era que de repente descubrimos así como la página y era como, wow, una Wikipedia así de repente en guaraní, y verdaderamente como que muy difícil, tal vez puede ser algunas veces, pero es como el esfuerzo que requiere traer como mucha información de repente en un idioma que poca gente sabe, por no decir casi ninguna, más allá de, incluso acá dentro del país. O sea, como 6-7 millones de personas y por lo menos como 1 millón, 2 millones, sí, son como los que dicen todos así, guaraní. Y
muy pocos menos son los que van a colocar así el arduo trabajo en traducir cada artículo de Wikipedia de los miles de millones que hay ahí. Así que más es como un agradecimiento por eso. Con respecto a eso, lo importante que no tenemos que perder de vista es que empezar es lo que queremos. No sabemos cuándo va a terminar eso. Hoy tenemos ya 6.000 páginas. Cuando esto se dio por aprobado, apenas empezó con 60 páginas. Hoy son 6.000 páginas. Y podemos duplicar y triplicar en la medida que inclusive ustedes también van a aportar. ¿Quién más quiere decir algo? Y después le paso todo acá al profesor Feliciano. Adelante, luego trae el micrófono al mismo sector. Primero que nada, muy interesante charla, como todos los proyectos que se compartieron. Me gustaría más dar unas pequeñas palabras a la hipotesis tal vez, que si bien está muy bueno el proyecto que se tradujo en Wikipedia, creo que tiene que salir más allá de eso. De guaraní es un idioma muy sólido, con unas ramas culturales riquísimas prácticamente. Creo que el paraguayo tiene que defender mucho más su cultura, lo que nos representa. O sea, me interesa que si el inglés se ve a todos lados, porque el guaraní no puede ser que sale en todos lados para nuestro país. O sea, no está muy bueno que te digan, che, tienes que aprender inglés para hacer inglés. ¿Por qué no guaraní también? ¿Por qué no lo muestro? No, un pequeño mensaje. Solo mucho. Bueno, al final acá es pura gente con un ánimo especial. Todo el mundo está con el deseo que esto se fortalezca. Llaman Balestrana. Es lo que buscamos y el día donde ustedes también tienen su participación. El profesor dijo hace rato, tenemos que seguir hablando. No es una cuestión así, repito, complicada, decirle a una criatura, a un amigo del Yu, Guapé, ya Tereré, ya Carú, ya Ja. Usando inclusive verbos podemos empezar la historia. Esa es una manera de seguir dándole vida. Y lo que estás diciendo es muy importante. Nosotros tenemos que vender este producto. Nuestros embajadores, nuestros cónsules, para eso están en los distintos países. Esta es una fuente de ingresos para el país. Hacer encuentros sobre literatura, sobre gramática, sobre folclore, traer a la gente de afuera que escuche el guaraní, el Yu, el Coabe, el Chá, el Hindú, mostrarle la artesanía que tiene toda la nominación en guaraní, uno dice Aupoquí, Ñandutí, Poibí, Oezaragüe, todo tiene nombre en guaraní. Es decir, nosotros tenemos un patrimonio cultural muy grande y exactamente como dijiste, yo creo que esa tiene que ser la mirada. No achicarnos, sino que dijiste una cultura sólida. Esa fue tu palabra. Y eso es importante, que él diga que esto es sólido, es importante porque esa es la percepción que él como joven tiene. Creo que todos tenemos que tener esa idea. Venimos nomás de un tiempo de negaciones. Se prohibió, se arrodilló el que habló guaraní, se le pegó en la boca, recorrió el patio de la escuela diciendo no tengo que hablar más guaraní. Eso fue hasta hace poco. Por eso les decía, apenas 30 años que se está enseñando. Y con eso, encontrar acá en este auditorio tan selecto, gente que le gusta, que inclusive hace una propuesta tan importante como el compañero de ustedes, de darle fuerza, de vender esto, vender en el sentido de llevar más allá de la frontera. Y como decía, ¿por qué solamente en inglés? Y alguien va a decir, no, pues nos estamos ilusionando, y la ilusión también se vive. Tenemos que ilusionarnos. El Paraguay, dentro de todo, un país muy lindo, tiene una cultura extraordinaria y un idioma que vale muchísimo. Así que muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Acá al profesor Feliciano le paso otra vez la palabra. Él está haciendo la parte importante de los comentarios. Muy interesante lo que estoy escuchando, pero sobre todo les animo a ustedes a seguir estudiando el guaraní, porque es el futuro de ustedes como profesión. Siempre se escucha cuando los chicos van a
los estudiantes van a hacer su pasantía en el campo, la dificultad que tienen para comunicarse con las personas que le atienden. Entonces es importante, es fácil, la repetición, las palabras, las expresiones permanentes. También para los docentes, para trabajar la comunicación, para lo más importante, el saludo, repetir con ellos, inclusive antes de comenzar la clase se puede hacer, ustedes mismos pueden conversar entre ustedes, porque es así, practicando, que van a adquirir la lengua. Sabemos, yo soy guaraní hablante y me costó bastante aprender el castellano, pero bueno, es el interés también y la necesidad son fuerzas que nos ayudan a adquirir una segunda lengua. Muchísimas gracias por escucharnos. Vimos un panorama, hay muchas cosas que decir, pero en otra oportunidad seguramente vamos a tocar otras aristas muy importantes de la lengua y de la cultura. Como ven ustedes, la cultura va de la mano con la lengua. Parece que nos paramos ahí en Ñandutilla, esa tapea, mi escuela también. Por eso vamos a conservar, vamos a aprender nuestra lengua para darle más fortaleza y para que siga, que no acabe nunca, es lo que deseamos. Muchísimas gracias por escucharnos, un auditorio muy atento y felicitaciones a todos. Yo también, para cerrar esta parte, quiero hacerles escuchar al terminar, así en forma breve nada más, dos canciones que tienen que ver con la música paraguaya, ¿verdad? Pero antes de eso, normalmente cuando yo suelo preguntar, sobre todo acá en la zona de Asunción, en los alrededores, hay gente que efectivamente dice: no hablo guaraní, hablo yo pará. Y probablemente más o menos así, no, yo hablo yo pará. Y cuando uno dice yo pará, siempre piensa en el guaraní, que el guaraní, solamente el guaraní yo pará. Y ustedes se fijaron en el castellano que hablamos, si es puro castellano o al final es yo pará nomás también, ¿verdad? Si acá en esta sala alguien hoy, ayer o en la semana pasada nos dijo una palabra que termine en na, entonces yo salgo corriendo acá y nunca más vuelvo. ¿Quién no dijo? No digo lo quién dijo. ¿Quién no dijo? Vení na, andate na, contale na. Esa terminación na no es castellano, eso es guaraní. Es yuna, erena, yapuna. ¿Y qué es eso en el castellano? Es un yo pará. ¿Y quién no dijo acá entre ustedes? Vení qué, andate qué, contarle qué. Y esa aquí parece castellano, pero es guaraní. Es yu, qué, ere, que, yapuque. ¿Qué tenemos en el castellano? Vení que mañana, decirle que, contarle que, yo pará. ¿Y cuántas veces nos juntamos los dos para decirle que na? Llevarle que na a tu mamá, contarle que na si le encontrás. ¿Y qué es eso? Que na guaraní. El yu que na, ere que na, yapu que na. Entonces, ¿qué tenemos? Un castellano también yo pará. Yo creo que si vamos a ser justos, en realidad hablamos los dos idiomas. Solamente que se nos metió en la cabeza que lo que hablamos no es guaraní. Y yo les aseguro a ustedes que hablamos guaraní. Quiero hacer una sola prueba. Y si después de aprueban esa prueba, le voy a hacer una más. ¿Cómo se dice? La pregunta más fácil. Si ustedes me dicen que no saben, insisto, no me voy a ir a mi casa, me voy al sol y nunca más voy a volver. Obviamente, por cierto, me voy a quemar toda allá, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino sobre la marcha, Chahuatá. ¿Y tú caminas? ¿Y él camina? ¿Dónde aprendieron eso? En la escuela no, en el colegio no, mucho menos acá en la universidad. Está la profesora fabulosa, pero eso ya trajeron ustedes de criatura en el barrio. ¿Dónde está el problema? Que al decirle yo en castellano, ustedes no se dieron cuenta que el castellano tiene una estructura diferente al guaraní. En castellano yo dije yo camino y le agregué una O al final. Le dije tú camín y le agregué una as al final. Y el camino y le agregó una A. Camino, caminas, camina.
varió todo al final. Ustedes, sobre la marcha, sin pensar dos veces, me dijeron a guatá, re guatá, o guatá. ¿Y qué pasó? En el guaraní, a está al principio y después guatá, re al principio y después guatá, o al principio y después guatá. 180 grados es la diferencia. Y si con eso ustedes me dicen que no saben hablar, me mienten. Van a mentirme. Ustedes saben hablar. Lo que le falta es palabras, le faltan son las palabras. A veces no saben cómo van a decir computadora. Y digan nomás computadora. El portal tiene computadora, no van a ir el fin del mundo por eso. Porque alguien me pregunta a mí, profesor, cómo se dice vía laita. Yo tampoco sé. ¿Verdad? Yo tampoco sé, así que ya está vía laita, va a saber, y no va a venir el fin del mundo por eso. El otro caso. Si eso fue facilísimo, pan comido para ustedes, y queda demostrado que saben conjugar en guaraní, porque ninguno de ustedes dijo guato, guatas, guata, guatamos, guataremos, guatarán. De hecho, nadie, alguien escucha acá y va a pensar que está loca la persona que está hablando. Acá todo viene a guatá, a carú, y todo va con prefijo. En castellano todos son sufijos. Este otro ejemplo, y les pido que ustedes me traduzcan ahora al guaraní. Si Pedro es Perú, ¿verdad? Comúnmente se le dice Perú a Pedro. Voy a decirle y traduzcan ustedes al guaraní. El hijo de Pedro se fue. ¿Cómo diríamos? El hijo de Pedro se fue a guaraní. Pedro era Dios. Ojo. Acá también, ¿verdad? Pedro era Dios. Estoy preguntando por la duda que todos me hayan dicho Pedro era Dios. ¿Por qué me dijeron eso? Porque saben guaraní. Si no sabían guaraní, jamás me iban a traducir. Yo les dije a ustedes, el hijo de Pedro. Y ustedes al traducir me dijeron Perú, Raí. Ojo. ¿Qué es Perú? Conocer su estructura. Sí. Y más, escriben. Perú, ¿qué es Pedro? ¿Qué es Raí? Hijo. ¿Y qué es ojo? Se fue. Pedro, hijo, se fue, me dijeron. Y yo le dije a ustedes, el hijo de Pedro se fue. ¿Qué pasó? En castellano, primero está todo lo poseído, y al final está el poseedor. Yo digo, el hijo de Pedro, la hija de Pedro, la casa de Pedro. En guaraní primero está el poseedor. Es como en el inglés, Perú, Perú, roga, Perú, corapé. Eso es saber hablar guaraní. Y lo otro es saber hablar castellano también. Porque ustedes al hacer la traducción, hicieron una traducción exactamente como tienen que hacer. Les recomiendo en adelante que digan siempre que hablan guaraní y que hablan castellano. Y que de vez en cuando mezclamos los dos idiomas para hacer yo para. Termino con esto, que me gustaría que escuchen a Dani Mesa y en este caso Tierra Adentro, en esta... En realidad todavía no está Dani Mesa. Está por entrar. Nuevas papas llegaron para hacer mucho ruido. Hay un dicho popular que dice: ¿por qué loco? Ya creo que alguien quiere bailar a ustedes, seguro que sí. Postulados 2 veces al Grammy. Y esto último, y cerramos con esto, agradeciéndoles el habernos escuchado. El recuerdo hoy de todo tu
estas canciones siguen vigentes gracias a estos artistas que hoy tenemos. Muchísimos cantantes jóvenes que promueven, que difunden lo nuestro. Muchísimas gracias, que pasen un lindo día.